Desde la pausa, con el vocero del Partido Demócrata Cristiano. Estamos hablando de Santiago Terceros, a quien también le queremos dar la cordial bienvenida y por supuesto los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, Marcelo y Lorena. Bienvenido. Buenos días, Marcelo, Lorena, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfectamente. Muy bien, muy buenos días, un gran saludo para ustedes en este viernes. Igualmente. Santiago, queríamos analizar un poco con usted el tema de la encuesta que salió anoche. ¿Cómo toma el PDC esta encuesta? ¿Cómo la analiza? ¿Y cuál es el criterio con relación a lo que va a venirse el 19 de octubre en la segunda vuelta, el balotaje de las elecciones generales bolivianas? Bien, lo recibimos con muchas ganas de seguir trabajando y mostrándole a la población nuestras propuestas y el camino que queremos darle a Bolivia después del 19 de octubre, que es la segunda vuelta, y bueno, Dios mediante, desde el 8 de noviembre, poder trabajar. Sabemos que las encuestas a nosotros nos han puesto siempre en un lugar muy lejano de la realidad. Recordemos que las encuestas ninguna previó el resultado finalmente del 17 de agosto, entonces nuevamente lo recibimos con mucha esperanza para seguir trabajando y demostrarle a la gente que nuestro proyecto es el proyecto que puede darle a Bolivia la paz que necesita, la gobernabilidad que necesita y que podamos seguir adelante transformando la realidad de Bolivia, que es lo que más necesitamos todos. Santiago, la misma consulta que se le formuló también a Tomás Monasterios, tomando en cuenta, ¿no?, que antes del 17 de agosto, que era la primera vuelta, en las encuestas hubo bastante cuestionamiento y un poco de desconfianza, ¿no?, también por la gente. Es por ello que también ahora se invitó a que diferentes instituciones, universidades puedan formar parte también de estas encuestas por el margen de error, incluso que se presentó ya unos días antes de lo que sea estas elecciones presidenciales. ¿Cómo ve ese aspecto, ese punto, ahora ya a poco tiempo también de este balotaje en la segunda vuelta? Es importante que todo el espectro metodológico sea adecuadamente evaluado y que hayan distintos pares que puedan validar la información. Es realmente positivo. Ahora, se nota en la encuesta de que hay sesgos muy marcados, sobre todo en ese cuadro de migración del voto que ellos plantean. No hay un reflejo claro de la elección del 17 de agosto. Hay una distorsión importante en términos metodológicos que demuestra que hay un sesgo en las encuestas, hay un margen de error que supera el 5%, 6% en la mayoría de los departamentos de Bolivia. Entonces, ahí obviamente todo el aporte metodológico que puedan hacer otras instituciones para validar los instrumentos de medición será siempre bien valorado. Ahora bien, sí queda bien claro de que como metodología se están quedando cortos con la lectura de la realidad, ya nos lo demostraron a lo largo de la primera vuelta, y nuevamente en el cruce metodológico pareciera de que hay una parte importante de la población que las encuestas no están tomando en cuenta, que probablemente son los que están definiendo los resultados. Entonces, creo yo que es válido y valioso que metodológicamente se nutra de distintos actores el proceso de levantamiento de datos, pero ya los mismos datos nos muestran una tendencia sesgada porque no reflejan la realidad del 17 de agosto. Ahora, ¿usted cree que en estos resultados, en estas encuestas que fueron presentadas, se tomó en cuenta también la opinión de la ciudadanía que vive incluso en zonas urbanas, en zonas más alejadas, en diferentes comunidades, o tan solo se habría tomado en cuenta la opinión que vive que viven los ciudadanos en las ciudades? Y faltó, según su criterio, resultados de estas encuestas por departamentos, porque fue en general, ¿no? Sí, mira que ahí, Lorena, es importantísimo que las empresas que se dedican a esto nos puedan compartir las fichas metodológicas, y normalmente sus fichas metodológicas son bien escuetas, ¿no? Hablan de una cantidad de localidades, pero no te dicen cuáles. No terminan mostrando resultados a nivel departamental, creo que no lo han hecho, la verdad que no tengo toda la información al respecto de lo que han presentado.
Entonces, ahí, en términos metodológicos, sí hay un tema de una parte de la población que no está siendo encuestada, que lo demuestra, como te decía previamente, el dato que ellos muestran de por quién votó el 17 de agosto no coincide con la realidad. Entonces, ahí tenemos un sesgo bien grande en la información de las encuestas. Ya son las empresas encuestadoras las que deben decir por qué varía tanto, por qué cuando hay una distribución distinta de la votación, ellos están mostrando un dato distinto. No refleja una realidad que fue hace un mes atrás, entonces no es un dato antiguo, no es un dato menor además el cruce que se hace con la votación. Y ahí empiezan a sorprender cosas, ¿no? Es como que hay un candidato que es fantástico para la encuesta, que todos sus votantes se quedan con él y además captura votación de otros votantes, inclusive del nuestro. Son cosas que no hacen sentido. Cuando ellos te dicen que el 5% de los votantes de Rodrigo se están yendo a votar por Tuto, no hay una explicación lógica de por qué esto se está dando. Y normalmente en estadística esto también sucede a la inversa. Si hubiera una migración del voto, por lo menos un pequeño porcentaje de los que votaron por otro candidato deberían estar votando por nosotros también. Y ahí hay un tema metodológico importante que a nosotros, como te decía previamente, las encuestas son un termómetro, hay que verlos con mucho cuidado. Este termómetro parece tener un sesgo hacia un lugar, entonces estamos tranquilos, seguimos trabajando en lo que nosotros buscamos, que es la victoria el 19 de octubre. Bien, hablando un poco del tema, también hablamos con el PDC, dos temas fundamentales. Uno de esos temas es el narcotráfico y otro, el tema económico. Hablando del narcotráfico, ¿cómo ven ustedes justamente, estamos con el vocero del PDC en Santa Cruz, lo que está ocurriendo en Santa Cruz con esos asesinatos, con secuestros, con ajustes de cuentas, con que los candidatos, los fiscales tengan que ser removidos los fiscales de su cargo. en Beni deban ser removidos, por un fiscal removido porque a un narcotraficante se le ocurrió amenazarlo de muerte? ¿Cómo ve este tema el PDC y cómo se va a abordar y cómo se va a tratar si es que llega al gobierno? Con profunda preocupación, Marcelo, porque nos ha llevado a una crisis moral muy grande. No solamente es el daño que han hecho en el resquebrajamiento de la institucionalidad jurídica, de todos los espacios que deben cuidar por el bienestar de todos los bolivianos, sino más bien de que ya entramos en una crisis moral donde estas cosas son normalizadas, que las vemos como algo que sucede naturalmente en nuestro medio y tenemos que cambiar eso. El principal objetivo de la crisis moral es destruir los valores, y la recuperación de estos valores pasa por una línea clara. Nosotros estamos detrás de la democracia cristiana, que pretende darle soluciones a la vida de las personas desde una perspectiva social, liberalizando sí la economía, pero cuidando a los que menos tienen. Y no conversa claramente toda la crisis moral con esta filosofía cristiana. Entonces nosotros tenemos que trabajar en recibir todo el apoyo, porque eso también está claro, el Estado ha sido desbordado por el crimen organizado y necesitamos trabajar para que aquellos que tienen mucha más experiencia en el manejo de estas situaciones críticas nos puedan asesorar, nos puedan apoyar, puedan traer aportes técnicos para que nuestros agentes, tanto a nivel de Fuerzas Armadas como de Fuerzas de Seguridad, puedan estar mejor capacitados y mejor entrenados para atender situaciones tan complejas. Y por otra parte, el recomponer la confianza en la seguridad jurídica de nuestro país es vital, y eso Rodrigo lo ha señalado muchas veces. Desde el momento en que el movimiento al socialismo deje el gobierno, tenemos que trabajar en que nuevas generaciones, una renovación clara de las tomas de decisión nos lleven a mejores días y a recuperar la seguridad, tanto a nivel interno como a nivel de aquel que quiera invertir en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes el hecho por ejemplo, la detención y todo el procesamiento del que ha sido objeto el ex viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres? Debe estar acompañado del debido proceso. En la medida en que el debido proceso sea
la matriz por la cual se juzga, se cautela, se toman decisiones respecto a lo que potenciales criminales con un nivel de probabilidad muy alta reciban lo que corresponde, y en eso vamos a estar muy encima ya de por sí aquellos que están asumiendo en el transcurso de los próximos 40 días sus roles en la Asamblea Legislativa, están ya pensando en los caminos que deben seguir para fiscalizar las acciones de cada una de las instancias del Estado, para que realmente se pueda respetar el debido proceso, y que aquel que tenga culpabilidad en casos que son de gravedad reciban las sanciones que la ley estipula. Pero lo principal es recuperar la seguridad, y detrás de la seguridad el debido proceso como la herramienta fundamental para darle confianza a la población. Evo Morales ha declarado en este ámbito que es un montaje y que Tuto Quiroga estaría detrás de este montaje. ¿Ustedes coinciden con eso? No, la verdad que es como te decía previamente, nosotros no tenemos acceso a toda la información, no somos jueces, no somos fiscales, entonces no cae en la responsabilidad ni en las funciones de un candidato y de un partido político que está pugnando por las elecciones emitir criterios sobre si es un montaje o no nos corresponde. La política lo que pretende es traerle soluciones de política pública al ciudadano, y el manejo de los procesos judiciales debe caer en manos del Poder Judicial. Es parte de lo que tenemos que recomponer en nuestro país, que es zapatero a tus zapatos. El Poder Ejecutivo está para traer las normas que se ejecuten para la economía, para la sociedad, que permitan mejorar su economía, mejorar su seguridad, pero no meternos a juzgar, porque eso corresponde al Poder Judicial. Entonces, lo que diga Evo Morales, lo que diga el señor Quiroga, es parte de elucubraciones que ellos hacen, porque si no tienen acceso a la información, no podemos emitir criterios, y no corresponde a la política emitir juicios en relación a esto. Hace un momento tú te referías también y hablabas sobre mejor coordinación, trabajos, capacitación, incluso que debe tener el personal que está en las diferentes fronteras, ¿no? En nuestro país con otros países. Esto tal vez significaría que en algún momento Rodrigo Paz ha tenido algún acercamiento con presidentes de estos otros países para ver a un futuro en caso de ser electos, y que se pueda trabajar de manera más coordinada, ¿no? Y conjunta para evitar este tipo de situaciones. Claro, por ejemplo, en Brasil, con Brasil y Estados Claro. Unidos en el tema narcotráfico, por decir, ¿no? Sí. Sí, a ver, son temas que no se han comenzado a conversar porque obviamente no somos todavía gobierno, y cualquier trabajo de relacionamiento internacional, de cooperación, se debe dar en el marco de políticas de Estado, ¿no? Y entonces cualquier política de Estado deberá darse con mínimamente el presidente electo. En la medida en que Rodrigo pueda ser el presidente electo desde el 19, desde el 20 de octubre, cuando tengamos los resultados, se activará inmediatamente todos los espacios de cooperación que ya podremos, porque el Estado dará la fe de que él es la persona que va a liderar los destinos del país por los próximos 5 años, y en ese momento se activarán todos los mecanismos de conversación primero, para entrar en la cooperación en la cooperación después. Entonces hay toda la intención de que se pueda recibir todos los apoyos, pero las conversaciones, obviamente, por esto que te señalo, aún no se han iniciado de manera oficial, pero sí, como te digo, hay toda la intención de poder recibir toda la cooperación que los países vecinos y aquellos que tienen experiencia en el manejo de estas cosas nos puedan dar. Pero claro, entendemos, ¿no? Que es todavía un camino, ¿no? El que queda, pero sí lo hemos visto, por ejemplo, a Rodrigo, que estuvo en viajes internacionales, estuvo en Estados Unidos, donde se refería que tendría reuniones también con diferentes entidades. ¿Cuál era la finalidad de estos viajes, las reuniones, y sobre todo ver no solamente el futuro, sino el presente también para Bolivia? Son socios, ¿no? Son socios, Lorena. En la parte del viaje de Rodrigo a los En Estados temas Unidos, económicos. principalmente, claro, principalmente porque es gente con la que además el país ha asumido compromisos, y se debe transmitirle la seguridad necesaria
a todas estas entidades de que hay una predisposición, hay toda la apertura para conversar términos, para conversar posibles situaciones futuras. Entonces, es empezar a establecer un relacionamiento que obviamente los organismos internacionales también lo enmarcan dentro de lo que te señalaba previamente. Claro. En este momento Bolivia tiene dos alternativas y como organismo internacional tampoco van a poder asumir posiciones bastante comprometedoras si es que no fuera uno de los dos candidatos aquel que asuma la presidencia. Entonces, son primeros acercamientos que se tienen de caras a que se sabe de que la probabilidad está, son dos opciones claramente viables. Entonces, la intención es temas económicos. Seguramente se han conversado otros temas de importancia para el país, pero aún al no ser política de Estado, obviamente no se puede tener todavía ninguna comunicación oficial, ¿no? Claro. Claro, y sin duda era importante también, ¿no?, que la gente sepa la finalidad de este viaje, ¿no?, en el tema económico, entre otros aspectos, ¿no? Y que, bueno, todavía queda este camino. ¿Cómo van a continuar esta campaña de ahora en adelante y luego de que se conocieron también estas encuestas? ¿Qué es lo que sigue? Acercamiento con la gente, los hemos visto, ¿no?, también en diferentes lugares, comunidades, en diferentes zonas, barrios, pero ¿cómo van a continuar hasta la fecha del silencio electoral? Claro, se entiende. Seguimos en la campaña que hemos venido realizando a lo largo de los últimos 4 o 5 meses, buscando cambiar un poco la forma en la cual se hace política en nuestro país. Nuestros candidatos están con una agenda muy cargada, muy cargada. Es distinto en este momento en comparación a la primera vuelta, porque finalmente en la primera vuelta hay muchos candidatos. No nos olvidemos que hay diputados, senadores, uninominales, que están haciendo su propia campaña. Hoy por hoy nuestra campaña se centra obviamente en nuestros dos principales candidatos, que ellos tienen un día de 24 horas como todos los seres humanos, y también con todas las vocerías y todos aquellos que han alcanzado una posición electa en la asamblea, y conectando con los vecinos, caminando puerta a puerta, comentando nuestras propuestas, respondiendo a sus preguntas, que eso es algo muy importante y una forma que a nosotros nos ha resultado muy bien en la primera vuelta, que no es simplemente ir a contar nuestras propuestas, sino escuchar al vecino, escuchar cómo la evalúa, qué dudas tiene, porque muchas veces el tiempo de prensa no nos permite explicar cómo se van a ejecutar las ideas que nosotros tenemos. Entonces, las conversaciones en los barrios, con los vecinos, son algo que nos nutre muchísimo, no solamente para incorporar nuevas cosas a nuestros programas, a nuestras políticas, que se tienen que ir ajustando para ejecutarse de la manera más excelente que se pueda, sino también resolviendo dudas que en la comunicación puede ser que no hayan quedado claras. Entonces seguimos nosotros trabajando con las grandes mayorías, cuentapropistas, gremiales, los empresarios también, porque la gran diferencia que puede plantear la candidatura de Rodrigo es que está logrando articular la base electoral. Tenemos ya articulaciones importantes en la Asamblea Legislativa con los productores, con los empresarios. Entonces toda la masa social estamos buscando generar una articulación para que podamos convencer a la gente de que nuestro proyecto es el mejor proyecto para Bolivia. Bien, hemos hablado con Santiago Terceros, vocero del PDC. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos, por esta esclarecedora entrevista, y bueno, te seguiremos consultando, y gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros. Un gusto y buenos días. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Lorena, que tengan todos un feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias. Bien, Santiago Terceros. Y lo vamos a tener en una próxima. Lo vamos a tener. Porque claro, hay Santiago que ir viendo. Terceros, y hemos hablado también con Tomás Monasterio. Uh-huh. Dos formas diferentes de vocería, ¿no? Sí. Dos formas. A Tomás lo he notado como más agresivo, aludido